Juan Pablo Castañón es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Le toca agrupar los intereses de las grandes y pequeñas cadenas de producción mexicanas en un entorno global complicado. ¿Puede ese escenario arrastrarnos a una crisis? Esta noche, Juan Pablo Castañón, en La Pura Verdad. ¿Cuántos empleos formales se generan en México cada año? Es variable, pero en promedio 750,000. Ahora bien, algunas naciones del mundo son precavidas respecto de qué carreras promueven a la hora de abrir las plazas en las universidades, teniendo en cuenta las especialidades, los profesionales que se van a necesitar en un futuro cercano. ¿Hacemos eso? No, de hecho, tenemos un gran problema de conexión, de comunicación entre las universidades, las escuelas de educación media superior, es decir, CONALEPs, prepas técnicas y las propias empresas. Lugares de éxito como Ciudad Juárez, en donde una vez al mes los CEOs de las empresas, digamos, de la industria manufacturera de Ciudad Juárez, se reúnen con los rectores de las universidades locales. Necesitamos tener más comunicación. De hecho, necesitamos que los jóvenes aprendan haciendo cosas dentro de las empresas. Por eso nuestro programa de formación dual que proponemos, porque el joven ya con eso sale con competencias dirigidas a lo que la empresa requiere. ¿Y qué profesiones vamos a necesitar en un futuro cercano? Muchos más técnicos. Tenemos que cambiar un poco nuestra cultura. A ver. No necesitamos necesariamente para ser exitosos en la vida ser licenciados en alguna carrera profesional. Vamos a necesitar muchos más técnicos que tengan un conocimiento aplicado de, por ejemplo, soldaduras especializadas o, por ejemplo, áreas de manufactura especializada o de robótica, de tal forma de que el joven tenga la oportunidad de entrar a una empresa e ir preparándose junto con la empresa en la especialidad, el conocimiento, el desarrollo tecnológico que la empresa requiera. Independientemente de los deseos personales, de realización, de vocación, hay un hecho clave que decidirá si eso será posible o no, y es si pueden prometerle a la gente que pueden equiparar los sueldos. Si una carrera técnica tendrá el mismo nivel de sueldos o quizás mejor que una licenciatura, como decías. Claro, en un plan de carrera en las empresas. En la medida que el joven entra a trabajar a la empresa, quizá entre, digamos, egresado de CONALEP, quizá entre en un nivel básico, técnico, pero básico dentro de la misma empresa. Si el joven sigue preparándose dentro de la misma empresa, sigue avanzando en la medida que la tecnología va avanzando dentro de la misma empresa en los procesos, seguramente encontrará carreras como lo hacen en Alemania o lo hacen en Francia, jóvenes que al llegar a los 40 años tienen puestos incluso directivos dentro de la empresa porque conocieron desde adentro la propia empresa. En términos de rubros, ¿hacia dónde se mueve la industria mexicana? Manufactura, competitividad global, generación de valor a través de generación de software, generación de la aeronáutica, de procesos ya de más precisión que sirvan en cadenas globales. Y yo creo que la biotecnología, en la biotecnología la transformación de lo que sabemos hacer y hacemos muy bien, que es el campo y nuestros mares, la generación de valor agregado a raíz de los alimentos que obtenemos de la tierra y del mar, para alimentos proteicos, medicinas, todo lo que viene hacia la generación natural de la salud humana, que es derivada del campo, de los alimentos, de las frutas, de las verduras, de los mariscos, tienen un alto valor agregado y en México lo sabemos hacer bien desde lo básico, ahora tenemos que transformarlo. Muchas personas ponen determinadas cifras sobre la mesa que sirven para contar una historia, y esa historia es la siguiente. El 30% de las personas mayores de 65 años en este país no saben leer y escribir, rezago de décadas y décadas. Pero también el 23% de las personas mayores de 15 años que deberían tener la formación básica, legal, obligatoria, completa, no la tienen. Otro rezago de muchísimo tiempo. Entonces, la pregunta es,
nuestros profesionales que alcanzan la formación deseada tienen oportunidades, pero ¿qué grado de competitividad tenemos desde México respecto del mapa global? Por regiones. Es A que ver. la respuesta, el gran problema de México es que promediamos todo. A ver, Y promediamos desde la pobreza, la formalidad, incluso la generación y la competitividad. Mientras tenemos una competitividad en la zona norte prácticamente ya a nivel global, donde tenemos empresas que ya están en cadenas globales y son competitivas, incluso cabezas de cadenas de valor, donde en Nuevo León tenemos el 80% de la economía como economía formal. Tenemos rezagos importantísimos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, donde la economía... el sureste, ¿no? En el sureste, donde la economía informal es del 80%. Todavía se vive una O sea, cierta... exactamente opuesto al norte. exactamente opuesto y con una cultura un poco todavía caciquil, donde unos cuantos dominan la economía del pueblo y que nadie más se meta y tienen que venir a pedirle permiso de todo. Eso nos hace un promedio muy lamentable, pero pues un rezago muy importante en el sur-sureste del país y una actualización, que este es un proceso que lleva 40 o 50 años en el norte del país. Puse como ejemplo Nuevo León, pero así está Ciudad Juárez, así está Mexicali, Tijuana, el Bajío, ahora los el clústeres Bajío con los automotrices, clústeres automotrices, con lo que se está haciendo en aeroespacial. Hoy ya estamos produciendo drones mexicanos que sirven para seguridad, que se están vendiendo en el mundo, con coinversiones francesas y mexicanas en el Bajío. En fin, estamos generando valor, pero todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Hablemos un poco de esta relación con el mundo que nos rodea. Muchas personas especulan sobre qué va a pasar si gana Hillary Clinton, qué va a pasar si gana Donald Trump, qué va a pasar con el replanteo del Tratado de Libre Comercio y de qué manera va a afectar a los empresarios mexicanos. No podemos replantear el Tratado de Libre Comercio. No es tan fácil, pero digamos que sí puede dañarse. Así es. Se puede dañar políticamente. Exacto. De acuerdo a los resultados y al ambiente político, sobre todo en los Estados Unidos. Nuestra fórmula está modernizarlo a través del TPP. Y me explico. Lo que hemos desarrollado de relaciones México y Estados Unidos y luego como región México, Estados Unidos y Canadá es una zona, una región que nos hace competitivos mundialmente como región. No se trata de competir entre nosotros. Hace 20 años competían los gobernadores por la atracción de inversiones, un estado contra de otro. Desde hace 7, 8 años se dieron cuenta que los estados no pueden competir en México entre sí. Lo que pueden hacer es hacer sinergias y cadenas de valor. Hoy en día, una pieza que sale al mercado, por ejemplo, los tractores, John Deere. John Deere hizo un comunicado a sus trabajadores en Estados Unidos para decirles que entre México y Estados Unidos una pieza se fabricaba en un lado, se complementaba con otra del otro lado, volvía a pasar hasta que terminaban haciendo un tractor. El 80% de los tractores que se hacen en el mundo por John Deere los hacen entre México, Estados Unidos y Canadá. Y solo el 10% de su producción se queda en la zona, para el mercado de los Estados Unidos en particular. El 90% lo exportamos juntos en el trabajo en conjunto como región hacia el mundo. Y eso los hace competitivos. ¿Cómo podemos competir con China si nosotros no estamos fuertes haciendo cadenas de valor? Donde mejor lo sepas hacer tú, hazlo tú y después me lo pasas a mí. Exacto. Lo hago yo y luego te lo paso a ti. Exacto. Si tuvieras que esbozar una fórmula para que ese sureste tan olvidado a lo largo de la historia en México tuviera el resurgimiento y el desarrollo del norte, ¿cuáles serían los puntos que pondrías sobre la mesa? Empezar ya, con paciencia, que nos tomará 30 o 40 años, dar certeza jurídica en la propiedad de la tierra, simplemente, que no haya invasiones, que cuando compres una tierra sepas que se lo estás comprando al legítimo propietario, claro. que el Estado le dé seguridad a la propiedad privada y que haya una política pública que complemente las inversiones, porque no se trata solamente de que lleguen y pongan una planta, una fábrica y generen 1000 empleos. Se trata de que se haga el ecosistema para la inversión. Y esto me refiero a lo que platicaba al principio.
las universidades, las preparatorias técnicas, en comunicación con la empresa que está llegando o el grupo de empresas que están llegando, para ver qué trabajadores, profesionistas, directivos requieren para irlos formando. Al principio traerán de otro lado y después irán formándose los jóvenes en círculos virtuosos. Política pública que diga, tú empresa de 1,000 trabajadores, ¿qué proveeduría necesitas para tus comedores? ¿Qué proveeduría necesitas para pequeñas piezas, insumos? Aquí te la voy trayendo y voy generando medianas y después pequeñas y después micro. Una submaquinaria, digamos, una maquinaria que alimente las máquinas más grandes. Exacto. Sí. Y eso se hace con política pública. Por supuesto que con voluntad de las partes, la academia, el sistema con educativo. inversión. Sí, la segunda es la inversión y los políticos que estén conscientes de que es a través del sistema que la empresa genera, que hay que soportar, que hay que ayudar para que se pueda generar estos círculos virtuosos con empresarios responsables, por supuesto, comprometidos. No que se lleven los rendimientos, sino que reinviertan para poder seguir creciendo. Y que tengan respeto por los trabajadores también. Supongo que habrás visto de todo, sentado en la silla en la que te sientas todos los días de tu vida desde el Consejo Coordinador Empresarial. Pero habrás visto también seguramente que hay empresarios de esos que no son los más responsables. ¿Cómo hacemos para una reeducación del empresariado? Reglas claras, cumplimiento de las mismas. ¿Eso alcanza? ¿No tiene que ver con la voluntad también? ¿Y Sí, con una claro. cuestión ética? Tiene que haber también, pero tiene que haber consecuencias a quien no cumple la ley. Y tiene que haber ejemplo, de tal forma de que no trascienda que puedes sacarle la vuelta a la ley. Evidentemente, por necesidad, en la medida que México se abre al mundo y va siendo competitivo, es en la medida que tienes que cumplir las reglas claras. Y no solamente las reglas que te pone el gobierno, que te pone tu cliente. Hoy en día las grandes empresas en el mundo te hacen firmar cláusulas anticorrupción, cláusulas de transparencia. Si quieres ser proveedor de la gran empresa, tienes que cumplir con reglas y si no las cumples, sales del mercado y puedes ser demandado por mucho dinero. De tal forma que cada vez el empresario mexicano tendrá que ser más profesional y más cumplido. Y en eso tendrá que exigir a su estructura también. Exigirle significa prepararlos mejor. Exigirle significa retenerlos cuando ya los preparaste porque los necesitas bien preparados. Y para retenerlos tendrás que pagar mejor y tendrás que ser más profesional. Aquí se trata de ganar dinero generando valor, no minimizando costos. Eso ya no se puede. Si queremos ser competitivos en México manejando commodities, granos y cosas que existen en el mundo y que el mercado pone los precios, nunca vamos a poder ser competitivos y nunca vamos a pasar de la mediocridad. Si queremos competir generando valor agregado con tecnología, puedes pagar mejores sueldos y puedes generar un valor que lo compartes en tu comunidad. Por último, los empresarios han estado quejándose amargamente de las consecuencias de las manifestaciones de los maestros en diferentes ciudades del país y con diferentes acciones. ¿Qué tan grave ha sido ese impacto? Realmente, numéricamente hablando. Sí, muy serio. Y no es calculable. Sí es calculable lo que nos puede decir la Confederación de Cámaras de Comercio, que va hasta los 7,500 millones de pesos, o la CONCAMIN, los industriales, que es entre 5 y 5,500 millones de pesos. Hasta hoy. Pero ¿Por qué es esto? ¿Por mercancías que no se entregaron? ¿Por materiales que se echaron a perder? ¿Por negocios que no se abrieron? ¿Por qué? por todo lo que dijiste, por operaciones que no se hicieron y por los robos, los daños, los saqueos que se han hecho y por los daños que hayan hecho con los bloqueos al resto de la economía, porque cerrar los ferrocarriles tuvo repercusiones hasta el Bajío. Déjame brindar contigo por un México más igual en cada una de sus regiones, para que no tengamos que hablar nunca más de un norte todopoderoso y de un sur casi siempre olvidado. Brindo por eso. Gracias.